Bien, hermanos y amigos, en esta mañana que el Señor les bendiga a todos. Nos disponemos en esta mañana a concluir nuestra serie en el libro de Santiago, último sermón de la sección de los versículos del 14 al 26 de Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículos (14) al 26. Nosotros hemos visto el martes, ustedes saben el inconveniente que hubo el domingo, pero el martes terminamos de ver los dos puntos que nos faltaron tratar el domingo, y ya pues entonces yo voy a seguir a partir del versículo 20 hasta el 26, lo que resta ya de esta sección, pero vamos a leer la sección completa una vez más para nosotros retomar el contexto. Yo espero de que la iglesia haya sido grandemente edificada por la palabra de Dios y que esta porción nos sirva de aliento y de ayuda para todos los sermones que nosotros tengamos que escuchar de aquí en adelante. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí nuestro texto. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que Dios bendiga su palabra en medio nuestro. Padre, nosotros en esta mañana nos proponemos a terminar esta serie. Señor, qué edificante y qué confrontante ha sido estudiar esta porción. Ayúdanos a que poder discernir y poner en práctica lo que tú nos dices aquí, a tomar esto bien en serio, Señor, porque de aquí depende todo lo que tiene que ver con nuestras vidas cristianas. Ayúdanos y pedimos la asistencia de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. En uno de sus libros, Chuck Swindoll, el libro Desafío a Servir, él presenta una historia fabricada por él para ilustrar la verdad de la falta de obediencia. Y la historia que él fabricó fue la siguiente. Él dice: supongamos que usted trabaja para mí. De hecho, usted es mi ejecutivo asistente en una compañía que crece rápidamente. Yo soy el propietario y estoy interesado en que mi empresa se extienda hacia el extranjero. Para llevar a cabo esto, hago planes de viajar al extranjero y permanecer allá hasta establecer la nueva rama de la empresa.
Hago todos los arreglos para llevar conmigo a mi familia y durar allá 6 u 8 meses. Y lo dejo encargado a usted de la activa organización de los Estados Unidos de América. Yo le digo a usted que le escribiré regularmente y le daré instrucciones. Yo me voy y usted se queda. Pasan los meses, yo despacho una serie de cartas desde Europa y usted las recibe en la sede central de la compañía. Yo le explico a usted todas mis expectaciones. Finalmente regreso pronto. Después de mi llegada, me dirijo en mi coche hasta la oficina y me quedo aturdido. La grama y la hierba han crecido mucho. Unas cuantas ventanas de la calle están rotas. Entro en la sala de la recepcionista y veo que se está arreglando las uñas, masticando chicle y oyendo la música de su emisora predilecta. Miro alrededor y noto que la cesta de los papeles desbordan. La alfombra tiene una apariencia de que hace semanas que no la han limpiado y parece que nadie se preocupa por el hecho de que el propietario ha llegado. Pregunto, ¿dónde está el encargado? Y alguien que está en el apiñado salón social señala lo profundo de dicho salón y dice, yo creo que él está allí. Perturbado me dirijo hacia ese lugar y choco con él cara a cara en el momento que está terminando una partida de ajedrez con nuestro jefe de ventas. Le pido que entre a mi oficina, que temporalmente se ha convertido en una sala de televisión para ver los melodramas de la tarde. ¿Qué es lo que pasa aquí, hombre? ¿Qué quiere decir usted, Charles? Bueno, mire cómo está esto. ¿No recibió usted ninguna de mis cartas? ¿Cartas? Ah, sí, las recibí todas. De hecho, Charles, desde que usted se fue, hemos tenido estudio de cartas todos los viernes por la noche. Incluso, hemos formado pequeños grupos con el personal para discutir las cosas que usted ha escrito. Usted se sentirá realmente complacido de saber de que muchos de nosotros nos hemos aprendido de memoria algunas de sus declaraciones y párrafos. Hay unos y otros que nos hemos aprendido una carta entera de memoria. Hay muy buen material en esas cartas. Está bien. Usted las recibió. Usted estudió y hasta meditó en mis cartas. Las discutió y hasta se las aprendió de memoria. Pero ¿qué hizo con respecto a ellas? ¿Qué hice con respecto a ellas? Ah, no hicimos nada con respecto a ellas. Una historia fabricada, pero una historia que tiene tanto de realidad cuando nosotros la vemos a la luz de lo que ocurre continuamente cuando las personas se exponen a la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia presenta que la gran prueba del cristianismo es la conducta, el cómo nosotros vivimos, el cómo nosotros ponemos por obra eso que escuchamos. Dios ha enviado cartas desde el cielo para que nosotros sepamos cómo hacer las cosas. Cómo hacer las cosas en su compañía, cómo hacer las cosas en su casa y cómo nosotros tenemos que comportarnos como sus siervos. Sin embargo, nosotros que leemos esas cartas, que estudiamos esas cartas, que nos reunimos aquí en la iglesia para estudiar esas cartas, estamos poniendo por obra eso que escuchamos. O no pasa de nuestros oídos para de ahí comunicarse con nuestro corazón. Todos los domingos en la mañana venimos a la iglesia, nos sentamos en los bancos aquí tranquilos, cantamos signos, participamos de la cena del Señor, escuchamos la bendita, santa y sublime palabra de Dios y luego nos dirigimos hacia nuestras casas. Pero lo que muchas veces pasa es que al salir por esa puerta, el sermón ya es cosa del pasado. El sermón es cosa del pasado. Incluso hay muchos que el lunes tú le preguntas, ¿y de qué se predicó el domingo? Y se quedan. Yo sé que estamos estudiando Santiago, pero espérate que lo tengo en la punta de la lengua. El peligro de ser solamente oidores y no hacedores de la palabra es un problema muy viejo. Nuestro Señor Jesucristo habló de esto. Y fue Él quien dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Por eso Santiago en su época,
confrontó a estos hermanos a quien él escribía y le decía: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso los siervos de Dios a lo largo de todo el transcurso de la historia de la iglesia han tratado con este problema: el abismo existente entre lo que decimos ser y creer y en lo que verdaderamente somos y hacemos. ¿Cuál es el punto que Santiago ha venido probando en esta sección de la carta? La ineficacia, la inutilidad de tener una fe infructífera que no está acompañada de las obras correspondientes. El que realmente ha creído en Dios es un hacedor de la palabra de Dios. Tiene una fe viva que se deja ver por una vida fructífera, ya sea con un buen carácter o con buenas obras. En el versículo 20 de nuestro texto, nosotros vemos que aquí hace Santiago otra pregunta para levantar la reflexión y la meditación. Dice Santiago aquí, versículo 20: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Cuando oímos esta pregunta que él hace aquí, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Él está dirigiendo esta pregunta directamente a la conciencia. La está dirigiendo directamente al corazón. Él plantea esta interrogante, pero él quiere levantar la meditación. Él quiere poner al lector a pensar. ¿Tú quieres saber? ¿Tú quieres saber la verdad? Santiago usa esta pregunta para que reflexionemos. Observe bien el versículo 20. Es como si él estuviera diciendo: tú tienes un interés genuino en saber la verdad. ¿Tú quieres saber la verdad? Cuidado si lo único que tú quieres es justificar la carencia de frutos en el cristianismo que tú profesas. ¿Tú quieres saber la verdad? ¿Tú quieres saber la verdad acerca de ti? ¿Tú quieres conocer cuál es el estatus de tu corazón ante Dios? ¿Tú quieres saber lo que Dios piensa acerca de ti? ¿Tú quieres saber lo que Dios piensa acerca de tu fe? ¿Tú quieres saber el riesgo en el que tú te encuentras? ¿Tú quieres saberlo? ¿O nosotros vivimos a la defensiva? No, yo no quiero saber. Yo no quiero saberlo. Es bueno hacernos esta pregunta. ¿A qué tú vienes a la iglesia? ¿A que Dios te hable? ¿O a que te digan lo que tú quieres escuchar? Hay personas que no van al médico, no vayan a hacer que me encuentre algo, dicen. Pero precisamente, muchas veces el ir al médico es lo que salva millones de vidas. ¿Y qué nosotros podemos decir del autoexamen? Qué bien nos hace a nosotros examinarnos a nosotros mismos. Lo que pasa es que nosotros le seguimos el juego a la vida y no nos detenemos a evaluarnos. Y los malos hábitos, hermanos, están ahogando nuestras vidas cristianas. Y nosotros nos encontramos en una situación lejos de cultivar los hábitos piadosos. No queremos pensar, no queremos evaluarnos, no queremos estudiar la Biblia, no queremos reconocer que hay cosas que hay que dejar fuera, no queremos reconocer que hay cosas que hay que dedicarle menos tiempo, con menor intensidad, para nosotros poder crecer en gracia y en sabiduría. ¿Tú quieres saber la verdad? Eso es lo que Santiago está preguntando. Santiago quiere ponernos a pensar. Y llama la atención a ese adjetivo calificativo que Santiago utiliza en el versículo 20 para identificar a su lector imaginario. ¿Quieres saber, hombre vano? Esta fe estéril que este hombre tenía lo hacía llamar un hombre vano, un hombre vacío, en otras palabras. ¿Quieres tú saber, hombre vano? En el griego clásico la palabra se utilizaba para hablar de algo a lo que le faltaba contenido. Es hueco, es vacío. En vez de ser un hombre útil, es inútil. No vive para la gloria de Dios y por ende desperdicia su vida creyendo de que tiene una fe que salva cuando realmente no salva. Este hombre tiene fe, pero con la conducta niega la eficacia de esa fe que profesa. Este hombre es un hombre vano, un hombre vacío. La fe de los demonios que estudiábamos la semana pasada
es mejor que la fe de este hombre vano que Santiago menciona. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿Tú quieres saber? La palabra muerta aquí es una variante textual que aparece en algunos manuscritos griegos, pero hay otra variante textual que se encuentra en algunos manuscritos más respetados. Y es como lo traduce la Biblia de las Américas, que la fe sin obras es estéril. Y lo más probable es que muerta aparezca ahí porque aparece en otros contextos de este mismo párrafo. Pero tiene sentido. En el idioma original, obras y estéril tienen un parecido. Por eso es para ayudar a las personas de esa época a la meditación. Hombre vano, fe estéril, sin obras es estéril. Muerta porque no produce nada y estéril porque tampoco produce. Es la idea del texto. ¿Tú quieres enterarte de cuál es tu caso? Si este es el caso de cualquiera que está aquí, deberíamos tener interés en saber la verdad. Deberíamos tener ese interés. Señor, muéstrame la verdad, pero hazle bien a mi alma. Yo quiero saber si yo tengo una fe vana, una fe estéril, una fe muerta. Porque ¿de qué sirve tener una fe así? ¿Cuál es el uso? Y para ayudarnos a examinarnos, Santiago nos plantea dos ejemplos. En primer lugar, él pone el ejemplo de Abraham, versículos 21 al 24. Abraham no fue justificado por las obras, nuestro padre Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿No fue justificado por las obras vuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago apela al Antiguo Testamento. Él está escribiendo a judíos para quienes esto era muy importante. Pero además de él acudir al Antiguo Testamento, él señala directamente a Abraham, con quienes los judíos se identificaban tanto. Y en el versículo 21 está haciendo referencia a Génesis capítulo 22. Y en el versículo 23 está haciendo referencia a Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Qué nos está diciendo Santiago aquí? ¿Por qué Abraham hizo lo que narra el versículo 21 cuando ofreció a su hijo Isaac? Bueno, Abraham hizo eso por lo que él dice en el versículo 23. Creyó a Dios. Creyó a Dios. Ahora bien, en relación a qué evento, ese es el punto de Santiago. Santiago relaciona la justificación de Abraham al evento del sacrificio de Isaac en Génesis 22. Por eso es que no hay contradicción ni en el apóstol Pablo ni en Santiago, porque ellos están hablando de dos cosas distintas. Cuando Pablo recurre a estos pasajes del Antiguo Testamento, muestra dónde fue que Abraham fue justificado. Abraham fue justificado antes de hacer obras, antes de estar circuncidado. Ese es el argumento de Pablo en la carta a los romanos. ¿Cuándo? Cuando él creyó a Dios fue que fue justificado. El argumento de Santiago es otro. El argumento de Santiago es cuando se mostró y se vindicó la fe de Abraham. ¿Cuándo? Cuando sacrificó a su hijo Isaac en Génesis 22. Ese es el argumento de Santiago. Ahí se mostró, se evidenció que la fe de Génesis 15:6 era verdadera y cierta en Génesis 22. Ese es el argumento de Santiago, que es distinto al argumento del apóstol Pablo. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, su único hijo. ¿Hay algo tan querido que te ha pedido Dios a ti que tú sacrifiques? ¿Te ha pedido Dios algo así de querido para que tú lo sacrifiques por amor a su nombre? Isaac era el hijo de la promesa. Abraham y Sara no podían tener hijos. Y en medio de incredulidad, hasta se ríen de la promesa de Dios, de que por medio de un descendiente de ellos iban a multiplicarse como la arena del mar. Finalmente llega ese hijo
Y ese hijo único es a quien Dios le pide a Abraham: Abraham, dame tu hijo. Pero ningún otro argumento desvía a Abraham de lo que Dios le había dicho. Y lo que nosotros vemos en el relato bíblico es Abraham obedeciendo y actuando conforme a los planes que Dios tenía para con él. Vayan conmigo a Génesis capítulo 22. Génesis 22, versículo 2. Génesis 22. Y dijo, versículo 2, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enabordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzando Abraham sus ojos, vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Noten, Abraham no salió corriendo, como muchos han querido plantear, incluso en muchas películas. Él no salió a discutir con Dios, porque no puede ser, Dios, que en Isaac tú me llames a mi descendencia y me prometas un hijo, y ahora tú quieres que yo lo sacrifiques. No puede ser, porque yo no le quería dejar mi herencia a ninguno de mis siervos. Eso no fue lo que Abraham le dijo a Dios. Él no salió a discutir con Dios, sino que él dice el texto que él se levantó muy de mañana. Hermanos, nosotros al leer la Biblia en muchos casos vamos a tener que utilizar imaginación santa. Imagínense esta escena. Tenemos que usar la imaginación. Dice el texto que él cortó leña para el holocausto. Él empezó a hacer lo que él tenía que hacer. Y salió en su asno, y dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cómo serían esos 3 días de camino? ¿Qué estaría pasando por la mente de Abraham? No nos dice el texto, pero no hay duda de que Abraham estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Abraham sabía lo que estaba haciendo. Y es sorprendente lo que narra el versículo 5. Lea conmigo el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros, dice él. ¿Cómo? Abraham sabía que él iba a regresar con su muchacho. Quédense aquí, que el muchacho y yo vamos a ir a adorar allí y vamos a volver los dos. Esa confianza tenía Abraham. Y hermanos, Abraham no era un ángel. Abraham era un hombre con pasiones iguales a las nuestras. Debió ser un viaje terrible este. Imagínense esa subida al monte Moriah, la construcción del altar y él mismo atando a su hijo. Por eso dice el versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no sabía nada en ese momento de lo que estaba aconteciendo. Yo no sé si él se enteraría después, pero él no sabía nada en ese momento de lo que estaba pasando. ¿Cómo fue que Abraham reaccionó ante esas palabras de Isaac? ¿Hubo llanto? Imagínense cómo Abraham debió sentirse al escuchar estas palabras salir de la boca de su hijo. Y dice el versículo 8: y respondió Abraham
Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo no sé lo que Dios va a hacer. Yo no sé lo que se le va a ocurrir a Dios, pero de alguna manera Dios proveerá para el holocausto. Y dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Imagínate tú en esta situación atando a tu hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense esto. ¿Cómo serían las emociones de Abraham en ese momento? ¿Le tembló la mano a Abraham en el momento en que tomó el cuchillo? Pero el asunto es que Abraham estaba dispuesto a hacer lo que Jehová su Dios le había mandado. Solo la voz de Dios podía pararlo. Versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Quizás por la mente de Abraham pasaron 1000 argumentos. No, porque tú no lo tienes que hacer, porque recuérdate que Dios te lo prometió y reclámale eso al Señor. No, quizás por la mente de él pasó un argumento de esa manera, pero solo la voz del Dios omnipotente pudo detenerlo. Oh, mis hermanos, que tan solo nuestra obediencia fuera un poco de ese modo. Ahora bien, noten lo que Santiago dice en el versículo 21. Noten lo que Santiago dice en el versículo 21 de nuestra carta. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pero él no llegó a sacrificarlo. Pero Dios lo vio en su corazón como si él lo hubiese hecho. Dios vio la disposición de Abraham en el corazón. Y como sigue diciendo, versículo 16 de Génesis 22, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Qué obediencia la de este hombre. Dios vio la obediencia de este hombre. Y Santiago nos está diciendo que ese evento de Génesis 22 fue el resultado, la consecuencia de tener una fe viva y verdadera, la que él experimentó en Génesis capítulo 15. ¿Y por qué Abraham hizo lo que hizo? Por lo que nos narra el libro a los Hebreos, versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Por la fe, cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido promesas ofrecía a su unigénito. Y dice también el versículo 13 más adelante, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. El libro de Hebreos entonces nos explica por qué Abraham hizo lo que hizo. Si Dios me ha dicho a mí que lo mate, es porque Dios lo va a levantar de entre los muertos. Eso creyó Abraham. Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y miren, hermanos, Abraham no había visto toda la revelación, ni había visto todo el desarrollo de toda la historia de la redención. Abraham no había visto eso. Entonces, eso que ocurrió en Génesis 22, dice el libro de Hebreos, que fue por la fe. El que cree, mis hermanos, actúa. El que cree actúa. Abraham creyó a Dios y por eso él esperaba de todo corazón el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios siempre es fiel y digno de confianza. Eso creyó Abraham. Y Abraham no era perfecto, hermanos. No era perfecto. Hubo otras obras, hubo otras pruebas que él no pasó. Sin embargo, quedó bien claro de que Abraham tenía temor de Dios y quería hacer la voluntad de Dios. Eso quedó bien claro. Y dice el versículo 22 por eso, de nuestro texto, allá en Santiago capítulo 2, ¿no ves? O sea,
es como si Santiago te diría, tú no lo estás viendo claro, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Por qué hizo lo que hizo? O por la fe. No fueron meramente obras, sino que Él lo hizo por la fe. El que alguien haga obras no significa de que esa persona cree en Dios, porque puede ser que haya un hueco en el corazón. Pero Abraham hizo esto y lo hizo por la fe. Lo que el texto quiere señalar es que una fe sola no puede hacer eso. La fe actuó, dice el texto, juntamente con sus obras. La fe del cielo es una fe que actúa porque precisamente es una fe que está viva. Pero al mismo tiempo también es una fe que está acompañada de obras. Fe y obras no es lo mismo, pero las dos cosas actúan juntamente. Por esto es que la fe quedó evidenciada. ¿Cómo? Mostrándose en obras. Y dice el texto que esa fe de Abraham se perfeccionó por las obras. ¿Cuál es la idea aquí cuando dice que la fe se perfeccionó por las obras? Primera de Juan tiene un significado similar cuando dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 4 versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿El amor de Dios puede ser perfeccionado? ¿Quién puede mejorar el amor de Dios? ¿Cuál es la idea de lo que el apóstol Juan quiere transmitirnos allí? ¿Qué es lo que él está diciendo? Que el amor de Dios se manifiesta, se evidencia, encuentra su cumplimiento cuando nosotros nos amamos unos a otros. Eso es lo que el apóstol Juan está diciendo. El amor de Dios se expresa a través de nosotros. Nosotros somos instrumentos del amor de Dios. Pues eso mismo es lo que Santiago está diciendo. La fe se evidenció, se completó, se mostró. La fe se publicó por medio de las obras. ¿Quién ve la fe? Nadie, pero puede ver las obras. Las obras que produce esa fe que está viva. ¿Tienes tú una fe viva? Si es así, debe ser una fe que tenga obras. La fe de Abraham no era una fe meramente intelectual. Él depositó toda su confianza en Dios. Abraham tenía una fe viva que se perfeccionó por sus obras. No era sencillamente decir yo creo. Sí, por cuanto yo creo nada más, solamente. No era eso, sino que ese creer se evidenciaba en un actuar correspondiente a esa fe que él profesaba. Y por eso es que dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham no comenzó a tener una relación personal con Dios en Génesis 22. No, cuando ofreció a su hijo Isaac. Claro que no. Ese no fue el inicio de su relación con Dios. Ese fue el resultado de lo que ya había ocurrido en Génesis 15:6. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Su estatus de siervo de Dios, de amigo de Dios, no se debió a nada de lo que Abraham hizo, sino que eso fue una obra de pura gracia del Dios verdadero. De manera que eso que ocurrió en Génesis 15 no fue una obra aislada, sino una obra que obtuvo consecuencias múltiples y trajo frutos para la gloria de Dios. Y quedó evidenciado en Génesis 22. Pablo usa también los eventos de Génesis 15, pero lo hace de otra manera. Pablo subraya un orden cronológico en su argumentación. Creyó y entonces luego vivió así. Santiago está construyendo la base de cómo una persona evidencia de que está salva, que es por las obras. Porque cualquiera puede decir, yo creo. De hecho, los demonios también creen y tiemblan, como veíamos la semana pasada. De manera que esa fe de Génesis 15:6 no fue una fe fingida. Y 3 décadas después, este hombre sigue mostrando que él había confiado en Jehová. 3 décadas después.
3 décadas después, este hombre estuvo dispuesto a levantar su mano y clavar el cuchillo sobre su hijo porque Jehová lo había dicho. 3 décadas después. Oh hermanos, qué obediencia. Si tan solo nuestra obediencia fuera un poco de ese modo. Y dice el texto que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Quién fue que lo llamó así? ¿Quién lo llamó así? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 al 7, Abraham es llamado amigo de Dios. Dice, capítulo 20, versículo 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Josafat lo llama amigo de Dios, pero Dios mismo lo llama amigo en Isaías 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, dice. Y de Moisés también se dice algo similar en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Abraham, amigo de Dios. Moisés, amigo de Dios. Y también se dice algo de los discípulos del Señor en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Los discípulos también, amigos del Señor. Hermanos, es sorprendente, de verdad, miren, sorprendente pensar de que Dios se llama amigo de nosotros. Y sobre todo, meditando en quiénes éramos nosotros antes. ¿Quiénes nosotros éramos? Enemigos de Dios. Y ahora somos amigos de Dios. Puede ser que aparezca alguien y que diga que conoce a una persona famosa. Ah, yo conozco a fulano. Ah, sí, fulano es amigo mío. Pero que esa persona famosa diga que tú eres su amigo, eso es mayor todavía, eso es más grande. Que Dios diga que es amigo de nosotros, eso es increíble. Hermanos, eso es sumamente increíble. Lo que yo me pregunto muchas veces es si uno cree lo que la Biblia dice. ¿Qué tú sientes cuando tú lees en la Escritura de que Dios se hace llamar tu amigo? Eso debe estimularnos a nosotros a cultivar una amistad más profunda, significativa y verdadera con Dios. Que Dios se haga llamar nuestro amigo. Es fascinante, sumamente increíble que Dios se llame nuestro amigo. ¿Cuál es nuestro deseo? Nuestro deseo es poder estar y cantar frente al rostro de nuestro Señor. Y hermanos, es posible para débiles mortales ser amigos de Dios. Es posible. Es posible ser amigos del reino del universo. Abraham lo fue, Moisés lo fue. Es posible, hermanos. Esto es increíble, pero es cierto porque lo dice el Señor. Lo dice el Señor. Pero hay otra amistad de la cual Santiago nos va a hablar más adelante, de la que tenemos que cuidarnos. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, ¿se constituye en qué? En enemigo de Dios. Esa otra amistad va a querer atentar a como dé lugar nuestra amistad con Dios. Hermanos, tenemos que cuidarnos. De Abraham haber cultivado un espíritu mundano, jamás hubiera intentado sacrificar a su hijo en obediencia a la voz de Dios. Ese espíritu mundano había matado ese espíritu de obediencia de Abraham. Hermanos, examinémonos a nosotros mismos y seamos sinceros. Si en nuestra obediencia no podemos encontrar en el fondo un poco del amor al mundo, examinémonos. Si no es así, si no podemos rastrear en el fondo de nuestra obediencia un amor al mundo.
Entonces Santiago concluye en el versículo 24 y dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esta es una fe que salva, una fe en el Señor Jesucristo, que tiene a Cristo como Señor y por lo tanto actúa en obediencia a la voz de su amo y de su Señor. El énfasis de este versículo está en la palabra solamente, cuando él dice en el versículo 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahí es que está el énfasis, dando a entender de que esa fe por sí sola no va para ningún lado. Eso es lo que él ha venido mostrando, es que solamente la fe no puede hacer nada si no está acompañada de las obras correspondientes. Y el segundo ejemplo que Santiago plantea, es el ejemplo de Rahab, versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Si Abraham es mencionado en Hebreos 11, Rahab también. Si Abraham es parte de la genealogía del Señor Jesucristo, Rahab también. Rahab también. Y estos dos personajes escoge Santiago para confrontar a sus lectores. La historia de Rahab aparece en Josué capítulo 2. Rahab era un habitante de Jericó que se había convencido de que las historias de los hechos poderosos que Jehová había hecho a favor de Israel, como ella misma dice, eran evidencia de que Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Como una mujer pagana, en medio de una ciudad pagana, de dudosa reputación, oye ciertos reportes acerca de Dios y tiene una convicción así del Dios de Israel? No hay otra explicación, mis hermanos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ella tiene un gran conocimiento de lo que había oído. La fe viene por el oír. ¿De quién es el Dios del pueblo de Israel? Obviamente, ella había creído antes de ella cometer esta acción que Santiago narra aquí, porque eso es lo que Santiago está mostrando. Por eso él hace referencia a ella, porque ella ya tenía una fe viva y una fe que actuó juntamente también con sus obras. Una vez más, nosotros vemos la fe en acción. La fe en acción. ¿Qué dice Hebreos 11:31? Por la fe Rahab la ramera, miren, no se le quitó el título de ramera, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Un despliegue más de la gracia y la misericordia del Señor. Esta mujer es identificada por el Espíritu de Dios como una ramera, aún después de haber sido salvada por la fe y aún después de haber hecho lo que hizo por el pueblo de Dios, siguió siendo conocida como una ramera. Pero aquí Santiago la utiliza como un ejemplo de fe citada en Hebreos 11 y parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Hermanos, esto es sorprendente, pero lo que nosotros vemos claramente aquí es un despliegue de la gracia de Dios en esta mujer. En esta mujer. Nadie quisiera seguir marcado por el pasado de esa manera, ¿verdad que no? Que donde quiera que te mencionen te llamen ramera. Nadie quisiera ser marcado así. Yo me imagino que no. Que donde quiera que tú vayas, cada vez se menciona esa profesión a la que tú te dedicabas. Bueno, si eso se podría considerar una profesión en aquel tiempo. Sin embargo, lo que se destaca de ella es que lo que ella llegó y hizo fue por la pura gracia del Señor. Por un lado, hermanos, esto nos lleva a aprender de que las cosas que hacemos pueden tener consecuencias permanentes en nosotros y en otros. Sobre todo nosotros los jóvenes. Lo que tú haces, las decisiones que tú tomas ahora, tendrán su consecuencia, ya sea a corto o a largo plazo, pero tendrán sus consecuencias. Y por otro lado, nosotros vemos cuán grande es la misericordia del Señor. Qué grande es la misericordia de Dios, que alcanza aún hasta los peores de los pecadores. Porque esta mujer era una ramera. Dice Mateo 21, versículo 31.
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Sorprendente, mis hermanos, la misericordia de Dios. Y el versículo 26 nos trae una conclusión para él sellar su argumentación. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí Santiago trae una especie de conclusión. Aquí Santiago resume su argumento con el punto central que él ha venido tratando en toda su argumentación. La fe sin obra está muerta. La fe del cielo no es una mera profesión de fe. Es una fe que produce obras correspondientes, porque la fe y las obras son inseparables. Ese es el punto de Santiago. ¿Qué es lo que mantiene vivo al cuerpo? El espíritu que está en el cuerpo. Sin el espíritu, el cuerpo está muerto. Lo que mantiene viva la fe son las obras. Son las obras. Y el cuerpo y el espíritu son inseparables para que pueda haber vida. El día que el espíritu se separa del cuerpo, deja de tener vida. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Eso es lo que le está diciendo. He aquí, mis hermanos, los dos ejemplos de fe, de la fe verdadera, que Santiago nos plantea. Y ¿saben qué? Estos dos ejemplos nos abarcan a todos aquí, sin excepción de personas. Santiago nos da el ejemplo de un hombre y nos da el ejemplo de una mujer. Santiago nos da el ejemplo de un judío, nos da el ejemplo de una gentil. Nos da el ejemplo de alguien que era muy conocido y nos da el ejemplo de una mujer desconocida de Jericó. Nos da el ejemplo de un patriarca temeroso de Dios y nos da el ejemplo de una mujer de mala reputación. Nos abarcan a todos. No hay excepciones, no hay excepción de personas. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene una fe viva, tiene una fe que actúa y una fe que se comporta de manera correspondiente con obras. Y mi hermano, eso es para ti y eso es para mí. Eso nos abarca a todos aquí en esta mañana. Aquí ni Abraham ni Rahab están siendo mencionados para que nosotros admiremos las maravillosas obras que ellos hicieron. No están siendo mencionados para eso. El argumento de Santiago es, así como la fe obró en ellos, así también la fe debe obrar en ustedes. Ese es el argumento de Santiago. Hebreos 11 no se dio allí para que nosotros admiremos la galería de esos hombres de la fe. Está allí para que nosotros podamos ver claramente lo que el pueblo de Dios puede hacer por la fe. Para eso está allí Hebreos 11. Ahora bien, yo te pregunto, ¿muestra tu vida que tu fe está viva? ¿Tu vida diaria, tu vida de cristiano muestra que tu fe está viva? ¿Muestra eso? Santiago está diciendo con esta argumentación que hay muchos en las iglesias que tienen una fe muerta y estéril. Y por eso es que pregunta en la argumentación, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Tú quieres saber si tú tienes una fe viva. Observa las Escrituras. Observa a estos hombres y mujeres de Dios. La gente llama a Hebreos 11 el salón de los héroes de la fe. Pero no solamente debería llamarse así, sino que se debería llamar el salón de los héroes de las obras también. Porque ellos hicieron lo que hicieron por la fe. No fueron místicos, no fueron ermitaños, fueron creyentes al igual que tú y que yo, que tenían una fe viva. Y noten que en los dos ejemplos que Santiago plantea, ambos ofrecieron cosas muy queridas para ellos. Estamos hablando del hijo único de Abraham, de su esperanza. Estamos hablando de la vida misma de Rahab, que la puso en riesgo. Santiago no está poniendo como ejemplo que eran personas que iban todos los domingos a la mañana a la iglesia,
y que se reunían los martes en la iglesia. No son esos los ejemplos que él está poniendo como frutos que muestran la fe verdadera. Venir a la iglesia no es la marca vindicadora de nuestro carácter cristiano. Podemos pasar 3 años caminando con el mismo Jesucristo y tener el mismo carácter que Judas. Podemos escuchar todos los sermones de Cristo, podemos memorizarnos la Biblia completa, de hecho los demonios lo hacen. Pero no importa que tú hagas eso. Y podemos aún así, con todo eso que hagamos, tener una fe infructífera, una fe muerta y estéril. ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? ¿Tú estás mostrando el carácter de un cristiano a través de las obras? ¿Tienes tú una fe viva o no tienes una fe viva? Que el Señor nos ayude a nosotros poder examinarnos y que nosotros podamos poner en práctica su palabra y que lo hagamos para la gloria de su nombre.